El corazón de Seúl, el famoso distrito de Myeongdong, yacía envuelto en el silencio grisáceo del amanecer. Un hombre, el dueño de una pequeña tienda de recuerdos que había visto días mucho mejores, caminaba con lentitud por las calles desiertas. Sus pasos eran el único sonido que rompía la quietud, un eco solitario en un lugar que antes era una sinfonía de vida. Las cortinas metálicas de la mayoría de los locales permanecían bajadas, como párpados cerrados sobre un sueño que había terminado abruptamente. Viejos carteles, descoloridos por el sol y la indiferencia, prometían ofertas a un público que ya no existía. Los puestos de comida callejera, antes el epicentro de risas y aromas tentadores, ahora eran esqueletos de metal y lona, abandonados y fríos. Este barrio, que no hace mucho tiempo desbordaba de turistas de todo el mundo, se sentía ahora como las ruinas de una civilización próspera, aniquilada de la noche a la mañana. El hombre se detuvo, el vaho de su aliento temblando en el aire helado, y susurró una pregunta al vacío. ¿Pero cómo chingados llegamos a esto? Nadie podía responderle. No había una explicación simple, ni un culpable al que señalar. Porque nadie había organizado una protesta. Nadie había levantado la voz en señal de queja. Las redes sociales no habían estallado en un incendio de hashtags furiosos. Simplemente, los mexicanos se habían ido. Se habían marchado en silencio. El día en que el último gracias, amigo, se extinguió bajo las luces de neón que iluminaban la ciudad, Corea del Sur no tuvo la menor idea de que estaba presenciando el principio del fin. Siento que no nos quieren aquí, creo que me cobraron de más, ¿no? Esas pequeñas espinas, esas incómodas sensaciones, comenzaron a clavarse en la alegría del viaje. Al principio eran insignificantes, fáciles de ignorar. Pero poco a poco, fueron desangrando el entusiasmo, carcomiendo la magia de la experiencia, hasta que esa ligera incomodidad se solidificó en una decisión silenciosa pero firme: ya no volvemos. No era una decisión nacida del odio ni del rencor, sino de algo mucho más profundo y definitivo: la decepción. Corea del Sur nunca llegó a comprender la verdad más aterradora de todas: no hay nada más letal para un negocio que un cliente mexicano que, en lugar de pelear, simplemente se va para no volver jamás. Y ahora, parados en medio de sus paraísos turísticos vacíos, los comerciantes como él empezaban a darse cuenta, demasiado tarde, del daño irreparable que sus propias acciones habían causado en el corazón de sus clientes más valiosos y leales. Esta es la crónica del colapso silencioso de la industria turística de Corea. La historia de cómo un movimiento visceral y mal encausado, el No México, alteró el destino de una nación. Y de cómo la respuesta final de los mexicanos, un adiós sin palabras, fue vista por el resto del mundo como una reacción madura y digna de admiración. Cuando conozcas esta historia, tu percepción del mundo podría cambiar. Si te quedas hasta el final, comprenderás el inmenso poder que se esconde en el simple acto de marcharse en silencio. Acompáñanos a descubrir la verdadera razón por la que la industria turística de Corea se vino abajo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, te pedimos que nos apoyes. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete al canal y dale like a este video. Al hacerlo, nos ayudas a seguir creando historias como esta y el algoritmo te recomendará más videos que puedan interesarte. Tu apoyo es fundamental para nosotros. También hemos dejado algunos enlaces a otros videos recomendados en la descripción, no te olvides de echarles un vistazo. En el vibrante corazón de Seúl, Myeongdong era un torbellino de luces y sonidos al caer la noche. El vapor que se elevaba de los puestos de comida callejera se mezclaba con las risas y las conversaciones en docenas de idiomas, creando una atmósfera de fiesta perpetua. Sin embargo, dentro de toda esa algarabía, una extraña quietud comenzó a infiltrarse, un cambio tan lento y sutil que al principio nadie lo notó. La primera en percibir esa discordancia fue Suji, una joven empleada en una de las tiendas de cosméticos más populares de la zona. Se dio cuenta de que la fila constante de turistas mexicanos que solía serpentear frente a su caja registradora, con sus canastas llenas de mascarillas y sueros, había desaparecido. El aire zumbaba con mandarín, inglés y, por supuesto, coreano, pero el español, con su cadencia cálida y alegre, se había desvanecido como un susurro en el viento. En ese momento, nadie le dio mayor importancia. Ah, seguro es por la temporada.
Ya verás que en unas semanas regresan con todo, dijo el gerente de la tienda con una sonrisa despreocupada, y el resto del personal asintió, contagiado por su optimismo infundado. Pero esa predicción se demostraría, de forma silenciosa pero implacable, completamente equivocada. Un día, mientras limpiaba el mostrador, Suji notó algo que le heló la sangre. El cartel de una promoción especial, diseñado exclusivamente para el público mexicano con colores vibrantes y frases en español, llevaba semanas colgado sin que nadie le prestara la más mínima atención. Estaba cubierto por una fina capa de polvo. Oye, ahora que lo pienso, hace mucho que nadie me pregunta nada en español, murmuró para sí misma. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, sintió una pequeña punzada de ansiedad en el pecho. Mientras tanto, en una de las calles principales de Myeongdong, la señora Park, una juma que llevaba 20 años con su puesto de brochetas de pollo, había sentido el cambio mucho antes. Para ella, los mexicanos eran el alma de la fiesta. Siempre se iban con una sonrisa, un pulgar arriba y un sonoro «estuvo delicioso, muchas gracias». Esas pequeñas muestras de aprecio, esa calidez genuina, eran como un bálsamo que borraba el cansancio de una larga jornada de trabajo. Pero esas sonrisas y esas palabras amables también se habían esfumado. ¿Verdad que ya no se ve a los clientes de México?, le comentó el dueño del puesto de al lado, un hombre de rostro adusto. La señora Park asintió con la cabeza, aunque una parte de ella se negaba a aceptarlo. Seguro regresan pronto. México está lejos, pero les encanta venir. Siempre vuelven. Pero no volvieron. En la ciudad costera de Busan, una anomalía similar estaba ocurriendo en los hoteles que bordeaban la playa. En la recepción de un lujoso hotel, el letrero de bienvenida en español acumulaba polvo, y el personal había empezado a olvidar la existencia del manual de frases útiles en español que alguna vez estudiaron con esmero. La tasa de ocupación bajaba lenta pero constantemente. En las juntas directivas, el tema del mercado mexicano se mencionaba con creciente preocupación, pero nadie podía ofrecer una razón clara para su declive. Solo una cosa era segura: los mexicanos no se habían ido enojados. No habían causado ningún escándalo, no habían dejado una estela de críticas negativas en Internet. Simplemente, habían desaparecido. Y fue precisamente ese silencio, esa ausencia de confrontación, lo que se convertiría en la mecha que más tarde haría estallar la crisis en toda Corea. Nadie en el país se molestó en investigar seriamente por qué los turistas ya no llegaban. La atmósfera de las ciudades parecía la misma, superficialmente nada había cambiado. Pero bajo esa fachada de normalidad, algo se estaba rompiendo de forma irreparable. Como siempre ocurre, los cambios invisibles son los que, con el tiempo, se manifiestan con mayor fuerza. La verdadera razón por la que los mexicanos se marcharon, Corea la descubriría mucho, mucho después. En ese momento, todavía no lo sabían, pero esos turistas alegres y amigables que se desvanecieron en silencio eran la primera señal de un colapso inminente. Pasaron varios meses desde que los turistas mexicanos comenzaron a desaparecer sigilosamente, y Seúl, en la superficie, parecía mantener su espejismo de prosperidad. Pero en el corazón que bombeaba la vitalidad de sus zonas turísticas, ya se habían abierto profundas fisuras. Una tarde de un día laboral cualquiera, la tienda de cosméticos donde trabajaba Suji estaba sorprendentemente silenciosa. Su jefe intentaba mantener el ánimo. Tranquilos, miren, siguen viniendo los chinos, los taiwaneses, todo está bien, decía con una risa que no lograba ocultar la creciente desesperación en sus ojos. Suji miró a través del escaparate. Era la hora pico de la tarde, un momento en que las calles deberían estar repletas de gente, pero el flujo de peatones era escaso, casi fantasmal. El popular puesto de Joteok, donde antes las filas daban la vuelta a la esquina, estaba completamente vacío. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Cada vez había más locales con las cortinas metálicas bajadas a medio cerrar, como ojos que se rinden al sueño eterno. Cada día cierran más tiendas, ¿no se ha dado cuenta?, susurró Suji a una compañera. La otra chica respondió en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Dicen que muchos ya no pueden pagar la renta. En sus palabras se notaba el miedo a un futuro incierto, el temor de que su ciudad se estuviera hundiendo lentamente. En Busan, el panorama era aún más desolador.
En el paseo marítimo de la playa de Haeundae, varios hoteles habían colgado letreros de cerrado temporalmente por remodelación. Sin embargo, la pintura descarapelada y el polvo acumulado en esos carteles dejaban claro que llevaban meses, si no años, abandonados a su suerte. En el lobby de uno de los pocos hoteles que permanecían abiertos, el gerente, un hombre de mediana edad llamado señor Choi, suspiraba mientras revisaba una pila de facturas. Nuestros huéspedes de México eran los mejores. Siempre tan educados, tan alegres. Todo el personal los quería, se lamentaba. Quiero creer que algún día volverán, pero ¿cómo podemos arreglar algo si ni siquiera sabemos qué fue lo que rompimos? La esperanza y la cruda realidad se distanciaban cada vez más, un dolor silencioso que compartía toda la industria turística. Mientras tanto, en la isla de Jeju, la situación era igual de extraña. Una agencia de alquiler de autos, especializada en camionetas familiares para turistas mexicanos, tenía su estacionamiento completamente lleno. Los vehículos, impecables y listos para la aventura, no se habían movido en meses. El dueño de una tienda de souvenirs, con la mirada perdida, confesó que sus ventas diarias eran apenas una décima parte de lo que solían ser. Creo que ya no tiene caso pedir que impriman más folletos en español, dijo, mientras contemplaba una pila de paquetes de folletos turísticos aún envueltos en plástico. Tenían un diseño inspirado en el arte mexicano, con traducciones cuidadosamente elaboradas. Papel que ya nadie leería, promesas que ya nadie escucharía. De vuelta en Myeongdong, un enorme espectacular que había sido un punto icónico para las fotos de los turistas, famoso por sus luces y colores, fue desmontado. En su lugar, apareció un simple letrero: se renta espacio. Pero las semanas pasaban y ningún nuevo inquilino aparecía. Las luces de la ciudad brillaban como siempre, pero ahora se sentían frías, huecas, iluminando un vacío cada vez más grande. Frente al puesto de la señora Park, los clientes también habían desaparecido. Antes, grupos de mexicanos hacían fila, y sus sonrisas y exclamaciones de «¡qué rico está esto!» eran el combustible que la mantenía en pie. Ahora se daba cuenta de lo mucho que esas simples palabras la habían sostenido. «De verdad que ya no vinieron, ¿verdad?», comentaban entre sí los dueños de los puestos cercanos. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera razón. La causa de la partida de los mexicanos seguía siendo un misterio para todos en la ciudad. Los destinos turísticos de Corea se desmoronaban en silencio. Una a una, las cortinas metálicas bajaban. Uno a uno, los locales quedaban vacíos. Y en el corazón de los comerciantes, la ansiedad crecía como una mala hierba. Pero en ese momento, nadie comprendía todavía la magnitud de la crisis. Pensaban que era una simple recesión económica. Creían firmemente que los turistas regresarían. Todos se decían a sí mismos que era solo una extraña y temporal anomalía. Sin embargo, esa anomalía era el presagio de un colapso total. La razón por la que los turistas mexicanos comenzaron a irse no fue un incidente escandaloso ni un gran conflicto diplomático. Fue, más bien, la acumulación de pequeñas y casi imperceptibles heridas, una muerte por 1000 cortes. Una tarde soleada, la familia Martínez, de Monterrey, que había ahorrado durante un año para su viaje soñado a Seúl, entró en una popular cafetería. Mientras revisaban el menú, listos para ordenar, el joven empleado detrás de la barra soltó un suspiro audible y puso los ojos en blanco. «Ah, son mexicanos», dijo en un coreano que, aunque la familia no entendió del todo, el tono no dejaba lugar a dudas. No era sorpresa ni curiosidad, sino el fastidio de quien se topa con un problema. Al pagar, se dieron cuenta de que el precio de los pasteles era notablemente más alto que el que figuraba en el menú de la pared. El recibo no especificaba ningún cargo para extranjeros, por lo que reclamar era casi imposible. El señor Martínez, por un instante, dudó, pero no quiso armar una escena frente a su esposa e hijos, así que pagó en silencio. «Bueno, estamos de viaje, mi amor. Estas cosas pasan», le dijo a su esposa con una sonrisa, pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Otro día, Sofía, una estudiante universitaria de Guadalajara, caminaba con sus amigas por Myeongdong. Entraron a una tienda de ropa recomendada en varios blogs de viajes. Un empleado se les acercó hablándoles en un inglés fluido y entusiasta.
Sin embargo, cuando Sofía respondió en español, la expresión del empleado se endureció por una fracción de segundo. A partir de ese momento, su atención se volvió mecánica, fría, casi robótica. ¿No sentiste cómo cambió su actitud en cuanto hablamos en español?, le preguntó una de sus amigas. Sofía asintió con un pequeño gesto, una sensación amarga instalándose en su estómago. Cada incidente, por sí solo, era pequeño. No era una agresión abierta que te hiciera querer gritar. Pero cada uno de ellos era como una pequeña piedra en el zapato, que poco a poco iba haciendo el viaje más incómodo y doloroso. La sensación de no ser bienvenido se extendía silenciosamente. Una pareja de recién casados de la Ciudad de México tomó un taxi. Al llegar a su destino, se sorprendieron. La aplicación de navegación indicaba que el trayecto más corto era de 15 minutos, pero el viaje había durado más del doble. El taxista había estado dando vueltas en círculos por la misma zona. «Oiga, nos está paseando, ¿verdad?», preguntó el joven esposo. El conductor, con una sonrisa que no inspiraba confianza, respondió: «Es que hay mucho tráfico». «Pero los mexicanos son buena gente, ustedes entienden, ¿verdad?». En ese instante, la pareja se quedó sin palabras. La implicación de que ser buena gente significaba ser fácil de engañar les dolió profundamente. En otra ocasión, una mujer que viajaba sola entró a un pequeño restaurante. Notó que a los clientes que hablaban coreano les servían pequeñas guarniciones adicionales, los famosos banchan, como cortesía de la casa. A su mesa, sin embargo, no llegó nada. Vio como el mesero la señalaba disimuladamente mientras le decía algo a otro miembro del personal. Ambos soltaron una risita y le lanzaron una mirada despectiva. Ella fingió no darse cuenta y continuó comiendo, pero los dedos que sostenían los palillos le temblaban. «Creo que aquí ya no vuelvo», susurró para sí misma. Los mexicanos que vivieron estas experiencias no acudieron a las redes sociales para despotricar o iniciar campañas de odio. Simplemente, tomaron una decisión silenciosa y personal: «Este no es un lugar que me reciba con los brazos abiertos». Y entonces, ocurrió la reacción tan característica de su cultura. Sin hacer grandes aspavientos, sin buscar confrontación, simplemente eligieron una opción diferente para sus próximas vacaciones. Se fueron a Taiwán, a Singapur, a Vietnam. Los destinos turísticos de Corea nunca se percataron de esta silenciosa hemorragia. Como no había escándalos, pensaron que no pasaba nada. Los mexicanos no gritan, no incendian las redes sociales, no insultan a nadie. Simplemente demuestran su descontento de la única manera que consideran efectiva, no volviendo. Y ese acto, repetido miles de veces, se convertiría en una ola gigantesca que sacudiría a una ciudad, a una industria y, finalmente, a una nación entera. Pero en ese entonces, Corea aún no sabía que ese aire de hostilidad sería el punto de origen de todo el colapso. Pronto, una nueva corriente comenzó a extenderse por toda Corea, envolviéndolo todo como una niebla tóxica: el movimiento No México. No apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de un resentimiento político cocinado a fuego lento, de la cobertura sesgada de los medios y de emociones latentes en la población que, con una sola chispa, explotaron y salieron a la superficie. Un caluroso día de verano, miles de personas se congregaron en la Plaza Gwanghwamun, en el corazón de Seúl. En medio de la multitud, un joven gritaba a todo pulmón a través de un megáfono: «No compren sus productos. No viajen a su país. No le den nuestro dinero a México». La gente a su alrededor ondeaba banderas y coreaba consignas. Nadie entre la multitud enfervorizada se dio cuenta de la cruel ironía. Esos mismos gritos eran una sentencia de muerte para su propia industria turística. Desde la ventana de su restaurante en Myeongdong, el señor Lee observaba la escena con un nudo en el estómago. «¿Y qué vamos a hacer cuando los clientes mexicanos dejen de venir?», se preguntó en voz alta. Pero su voz se perdió, ahogada por el clamor de la multitud. En las redes sociales, la retórica se volvió aún más agresiva. Un popular influencer coreano publicó un video cancelando su viaje a Cancún. «Esto es patriotismo», escribió. La publicación recibió cientos de miles de me gusta. Una estudiante universitaria llamada Hannah vio la publicación y pensó: «¡Qué increíble! Yo también haré lo mismo».
canceló su vuelo a la Ciudad de México sin saber que, detrás de ese acto de patriotismo, había personas reales, compatriotas suyos, que estaban siendo silenciosamente perjudicados. Suji, en la tienda de cosméticos, palideció al ver la tormenta de odio en línea. ¿Qué va a pasar con la tienda si los mexicanos ya no vienen? De verdad, ¿qué vamos a hacer? Su gerente, con una sonrisa forzada, intentó calmarla. No te preocupes. Ya vendrán turistas de otros países. Pero Suji, que trabajaba en el campo de batalla diario, sabía la verdad. El poder adquisitivo de un turista mexicano no tenía comparación. Sabía, por las cifras que manejaba a diario, que lo que un turista mexicano gastaba en un solo día era equivalente a lo que un turista de otro país gastaba en 3. Era una realidad matemática que su cuerpo y su mente conocían bien. A pesar de esa inminente catástrofe económica, la sociedad coreana en general comenzó a tratar el sentimiento anti-mexicano como un símbolo de unidad y orgullo nacional. Los programas de televisión lanzaron segmentos titulados El reto de vivir un día sin productos mexicanos. Los participantes, frente a las cámaras, rompían piñatas, tiraban botellas de tequila y ponían un mosaico sobre cualquier producto de origen mexicano, como si fuera un acto de justicia heroica. Los noticieros repetían día y noche titulares incendiarios: no nos doblegaremos ante México. México amenaza nuestra economía. Mientras tanto, casi no hubo análisis serio sobre el impacto devastador que esta histeria colectiva tendría en el sector turístico. En los bares de la ciudad, un grupo de jóvenes brindaba con sojo. Oye, ¿te vas de viaje a México? ¿Qué, eres un traidor o qué?, dijo uno de ellos. Sus amigos rieron y asintieron. Sentado en una mesa cercana, un estudiante de intercambio mexicano llamado Mateo escuchó la conversación por casualidad. En ese momento, sintió que el corazón se le encogía. Aunque sonría, aquí no soy bienvenido, pensó. Ese fue su último viaje a Corea. Pero el golpe de gracia fue la aparición de calcomanías rojas con la leyenda No México por todo el país. Estaban pegadas en las entradas de las tiendas de conveniencia, en las ventanas traseras de los taxis, en los tablones de anuncios de las universidades e incluso en las puertas de los edificios gubernamentales. Era un mensaje claro e inequívoco de que la sociedad coreana en su conjunto rechazaba a México. Para los mexicanos, esto tenía un significado especial. En lo más profundo de su cultura yace una idea simple: a un lugar donde no te quieren, simplemente no vas. Sin embargo, el lado coreano no comprendió esa psicología. Cuando el movimiento se calme, los mexicanos volverán, creían firmemente. Pero en ese momento, Corea no se daba cuenta de una verdad fundamental: los mexicanos no se enojan. Pero una vez que se van, no regresan. Y esa realidad estaba a punto de convertirse en el principio de su colapso. Semanas después de que el movimiento No México envolviera a la sociedad, una serie de cambios extraños y silenciosos comenzaron a manifestarse en los destinos turísticos de Corea. Al principio, fueron alteraciones casi imperceptibles. En las famosas calles de Myeongdong, las conversaciones en español se extinguieron. Antiguamente, el barrio entero resonaba con el idioma, y los vendedores competían por gritar «Pásele, guerita, barato», con sonrisas entusiastas. Ahora, esas voces habían desaparecido. En la tienda de cosméticos de Suji, los exhibidores con letreros en español fueron discretamente guardados en la bodega. En un rincón de ese almacén polvoriento, se acumulaba una montaña de folletos en español que ya nadie leería. ¿Cree que algún día los volveremos a necesitar?, preguntó Suji. Su gerente sonrió con ambigüedad y negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Por ahora, tenemos que enfocarnos en los clientes de otros países. Pero Suji sabía que no era tan simple. Los turistas de otros lugares no compraban cosméticos en grandes cantidades ni frecuentaban restaurantes de lujo. Solo alguien que trabajaba en el día a día, como ella, podía entender cuán especiales y vitales habían sido los turistas mexicanos. Mientras tanto, en Hyundai, Busan, se producían cambios mucho más graves. En el lobby de uno de los hoteles que bordeaban la playa, el gerente, el señor Choi, estaba al borde de las lágrimas. «Otra cancelación», exclamó con el rostro desencajado. Un grupo de 20 personas de México. Todos cancelaron.
Al otro lado de la línea, el cliente mexicano se disculpó con una voz educada y serena. Hemos decidido posponer nuestro viaje a Corea hasta que la situación se calme. No había ira ni reproches en su voz. Solo una distancia cortés y silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se enoja?, murmuró Choi con angustia. Si me gritaran, al menos entendería la razón. Pero los mexicanos no gritaban. Y ese silencio era el hecho más aterrador de todos. En las zonas rurales, la situación era aún más trágica. En una compañía de alquiler de autos en la isla de Jeju, las populares camionetas preferidas por las familias mexicanas estaban perfectamente alineadas, sin que una sola se hubiera movido en meses. El dueño, el señor Kim, suspiró profundamente. Les doy mantenimiento todas las semanas, pero nadie las alquila. A su lado, un joven empleado que siempre había sido alegre, preguntó con voz temblorosa, «Jefe, ¿nos va a pagar el próximo mes?» Kim intentó sonreír, pero su sonrisa estaba llena de tristeza. Y finalmente, las señales del colapso se manifestaron de una manera que nadie podía ignorar. En el centro de Myeongdong se alzaba una enorme tienda libre de impuestos. El piso donde antes los turistas mexicanos hacían largas filas estaba ahora sorprendentemente silencioso. El zumbido de las escaleras eléctricas resonaba de forma antinatural en el vacío. El número de turistas que caminaban por los pasillos con bolsas de compras era una décima parte del de años anteriores. Al observar la escena, una vendedora veterana llamada Señora O sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Cómo es que pasó esto?», susurró. Una empleada novata a su lado respondió, «Bueno, los jefes decían que no importaba si los mexicanos no volvían, porque los chinos seguirían viniendo». La señora O negó con la cabeza. «No, tú no entiendes. Los clientes mexicanos venían en cada viaje, compraban los mismos productos en grandes cantidades y siempre se despedían con un amable «gracias». Esa lealtad, esa constancia, era lo que sostenía esta tienda. La gente de arriba nunca lo entendió. Las palabras de la señora O flotaron en el aire del piso desierto. Nunca lo entendieron. Esas palabras se aplicaban a toda la industria turística de Corea. Y el colapso silencioso continuó. En los restaurantes de Seúl, los menús en español acumulaban polvo, y los platillos especiales creados para el paladar mexicano desaparecieron de la oferta. «Con lo delicioso que está esto y ya nadie le toma fotos», suspiró un chef llamado Lee Chul-soo. Antes, los turistas mexicanos difundían sus creaciones en las redes sociales, y eso atraía a clientes de todo el mundo. Pero ahora, esa poderosa fuente de publicidad se había extinguido por completo. El bullicio de la ciudad, las sonrisas de los comerciantes y, lo más importante, la confianza que era el pilar de los destinos turísticos de Corea, se habían perdido sin hacer ruido. Y nadie se daba cuenta todavía de que este silencio era solo el preludio de la catástrofe final. Suscríbete a nuestro canal y dale like si estás encontrando esta historia reveladora. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo análisis profundos como este. Un día, mientras la afluencia de turistas seguía disminuyendo en silencio, la verdad que la industria turística coreana nunca quiso que saliera a la luz finalmente fue revelada. El detonante fue un video de una cámara de seguridad, instalada sobre el mostrador de una tienda libre de impuestos. El video se filtró en internet en mitad de la noche. En él se veía a una pareja de turistas mexicanos en la caja. Sacaban su cartera con cuidado, revisando uno por uno los productos que iban a comprar. Pero en el siguiente instante, se ve al empleado recibir de alguien fuera de cámara un recibo diferente y entregárselo a la pareja. El precio era claramente distinto al que marcaba la caja registradora. Era un recibo con un precio inflado, más alto que el que se cobraba a los clientes de otros países. Y con la naturalidad de quien realiza una tarea rutinaria, el empleado dijo en un español básico, «Este es el total, por favor». No había malicia ni culpa en su rostro. Ese gesto tan casual era la prueba irrefutable de que no se trataba de un fraude individual, sino de una práctica sistemática de la tienda. Incluso los espectadores coreanos que vieron el video se quedaron sin aliento. No puede ser. ¿De verdad nuestra industria está tan podrida? Pero este golpe fue solo el comienzo. Unos días después,
Un youtuber coreano que dominaba el español publicó un video de investigación que fue la estocada final. El video contenía grabaciones de audio de varios restaurantes. En ellas se escuchaba a los empleados hablar en la cocina, creyendo que nadie los oía. Y por eso mismo, sus palabras eran brutalmente honestas. Los mexicanos nunca se quejan, así que no hay problema. Súbele un 15% solo al menú en español. Ni cuenta se van a dar. Hay que sacarles todo el dinero que se pueda mientras se dejen. Esas risas, ese tono de voz, como si hablaran de presas y no de clientes, revelaban una falta total de respeto y decencia. En México, donde el video se viralizó, las redes sociales estallaron a pesar de ser de madrugada. Nunca más volveré a Corea. Así que esta era la razón por la que nos fuimos en silencio. Más que enojo, siento una profunda tristeza. No sabía que nos trataban así. La gran mayoría de los comentarios no eran de odio, sino de una profunda y silenciosa decepción. En Corea, el video también causó un gran escándalo. Pero la reacción de los representantes de la industria echó más leña al fuego. Es un problema de unas cuantas tiendas, no generalicen. Está exagerado, la realidad no es tan grave. Esas excusas solo le demostraron al mundo que todavía no entendían la gravedad de sus acciones. Y los turistas mexicanos tuvieron la confirmación que necesitaban. La sensación de no ser bienvenidos no había sido su imaginación. Detrás de las sonrisas superficiales, detrás de los menús en español, detrás de las cajas registradoras y en las cocinas, la mentalidad era que al mexicano se le puede cobrar más. Eso no solo arruinaba la alegría del viaje, sino que era un ataque directo a su dignidad como personas. A partir de ese momento, la fuga de turistas de Corea dejó de ser silenciosa y se convirtió en un éxodo masivo y definitivo. Sofía, la estudiante, lloró en silencio mientras veía el video. Lo que sentí. No estaba equivocada. Como ella, había millones de mexicanos en todo el país. Esta traición fue el punto de no retorno para el turismo coreano. Y solo fue cuestión de días para que el escándalo llegara a los medios de comunicación de todo el mundo. Las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda libre de impuestos y los audios de los restaurantes, que habían incendiado las redes en México, se extendieron por el mundo en cuestión de días. Las primeras en reaccionar fueron las comunidades de viajeros de otros países de habla hispana. En foros de viajes de Argentina y Colombia, se multiplicaron los comentarios como, no son solo los mexicanos, a todos los latinos nos ven como blancos fáciles. En Twitter, el hashtag estafa coreana se volvió tendencia en varios países de Sudamérica. Lo que estaba sucediendo en Corea del Sur ya no era un problema exclusivo de los mexicanos, sino una preocupación compartida por los turistas de todo el continente. La reacción de los medios occidentales fue aún más severa. El New York Times publicó un reportaje especial con un titular devastador: la industria turística de Corea cambia confianza a largo plazo por ganancias a corto plazo. El artículo analizaba en detalle las grabaciones, demostrando cuán organizada y sistemática era la práctica de sobreprecios. La BBC de Londres fue todavía más directa: esto no es simplemente un fraude. Es un suicidio de marca país. Los comentarios de los espectadores europeos no se hicieron esperar. Un país que cobra precios diferentes a los extranjeros no es de fiar. Es el tipo de destino que más quiero evitar. El tono de la condena internacional superó con creces las peores pesadillas del gobierno coreano. Los principales portales de viajes en línea también reflejaron el cataclismo. En TripAdvisor, el sitio de reseñas más grande del mundo, las calificaciones de los principales destinos turísticos de Corea se desplomaron en cuestión de días. Restaurantes que antes tenían altas puntuaciones se llenaron de reseñas que decían: precios excesivos y trato discriminatorio. No solo son groseros con los mexicanos, también con otros extranjeros. Su calificación cayó a 2 estrellas. El Palacio Gyeongbokgung, el mercado de Namdaemun y la playa de Haeundae también vieron caer sus puntuaciones en picada, desapareciendo de los primeros puestos de los rankings. Mientras tanto, las calificaciones de ciudades como Tokio y Osaka subieron. Tokio, en particular, se coronó como la ciudad más deseada para visitar en los rankings mundiales. La voz de los viajeros era clara: en Japón, los precios son transparentes y el servicio es confiable.
Para disfrutar de Corea, primero tienes que estar a la defensiva. La tranquilidad es esencial en un viaje, y Corea no la tiene. Esto no era una simple fluctuación de tendencias. Fue el momento en que el valor de un activo invisible, la confianza, se invirtió por completo entre Corea y Japón. La consternación se apoderó de Corea. Un alto funcionario de la industria del turismo se lamentó en una rueda de prensa. Recuperar la confianza de los turistas podría llevarnos años, quizá una década. Pero el problema iba más allá de la pérdida de confianza. La imagen del país entero comenzaba a tambalearse. El K-pop, los dramas coreanos, los cosméticos. Incluso esos productos culturales que habían gozado de popularidad mundial empezaron a verse afectados. En varios países de Latinoamérica, la programación de dramas coreanos en televisión se redujo, y entre los jóvenes empezaron a oírse frases como, mejor vamos a Taiwán, es más seguro, ¿realmente podemos confiar en los productos coreanos? El fraude turístico comenzó a contagiarse, generando una desconfianza generalizada hacia la cultura coreana. Finalmente, el debate llegó al Parlamento coreano. ¿Cómo es posible que las críticas se hayan extendido tanto?, preguntaba un legislador. Es el resultado de ignorar la corrupción en la industria turística, respondía otro. Perder a los turistas mexicanos fue nuestra propia culpa, sentenciaba un tercero. Ya nadie intentaba defender lo indefendible. De la manera más dolorosa posible, entendieron cuán cruciales habían sido esos clientes a los que tanto habían despreciado. Pero en medio de esta tormenta de críticas internacionales, la perspectiva más serena y contundente vino de un economista europeo. La retirada silenciosa que llevó a cabo México es una estrategia que las empresas de todo el mundo deberían estudiar. En lugar de exteriorizar la ira, simplemente se distanciaron. No le dieron al oponente la oportunidad de contraatacar, pero le infligieron el máximo daño posible. Es una acción que solo una cultura madura puede ejecutar. Esa evaluación fue precisamente lo que Corea más temía. El mundo elogiaba la acción de los mexicanos como una decisión serena e inteligente, y criticaba la de Corea como una autodestrucción inmadura. Fue en ese momento cuando Corea finalmente lo comprendió. Esto no era una simple crisis turística. Era el colapso de la confianza nacional. Pero la tragedia no terminaba ahí. De hecho, el verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Cuando la desconfianza hacia Corea se expandió por todo el mundo y sus destinos turísticos se sumieron en el silencio, el gobierno y la industria turística coreana finalmente decidieron actuar. Fue como si, después de que un incendio hubiera consumido la mitad de la casa, corrieran desesperadamente con una cubeta de agua. Una madrugada, en una sala de juntas del Ayuntamiento de Seúl, funcionarios del gobierno y directivos de la industria turística se reunieron con rostros tensos. Si los turistas mexicanos no regresan, el desempleo seguirá aumentando. Las ventas en las tiendas libres de impuestos han caído un 40%. La ocupación hotelera está por debajo del 30%, y en las provincias es mucho peor. Lo que resonaba en la sala no era preocupación, sino un pánico absoluto. En medio de la tensión, el director de la oficina de turismo gritó, necesitamos un plan de mejora. Rápido. Si no conseguimos que los mexicanos vuelvan, esta industria se acabará por completo. Pero no era un debate productivo, era el esfuerzo desesperado de quienes intentan tapar con las manos los agujeros de un barco que se hunde. Poco después, el gobierno anunció una serie de medidas de mejora. Transparencia de precios. Obligación de mostrar los precios en varios idiomas. Una nueva ley que prohibía los precios discriminatorios para extranjeros. Aumento de la policía turística. Más personal que hablara español. Más señalización en español en los lugares turísticos. Incluso crearon un programa, por primera vez en la historia de Corea, de trato preferencial para turistas mexicanos. Se aplicarían descuentos a los viajeros de México, se instalarían mostradores exclusivos para ellos en los aeropuertos y se contrataría personal de habla hispana en las oficinas de información turística. Las calles comerciales se llenaron de carteles que decían, bienvenidos, amigos de México. Les garantizamos precios justos y honestidad. Era como si intentaran tapar los viejos carteles de No México con una capa de pintura fresca. Sin embargo, la reacción de los mexicanos ante estos cambios fue sorprendentemente fría.
En las redes sociales de México, los comentarios eran unánimes. ¿Ahora que están en problemas cambian de actitud? ¡Qué convenientes! El problema de fondo no se ha solucionado. La confianza no es algo que se pueda pegar y despegar a conveniencia. ¿No creen que antes de un bienvenidos, necesitábamos un lo sentimos? Los influencers de viajes coincidían, aunque cambien la fachada, si la mentalidad no cambia, no sirve de nada. De hecho, los pocos reporteros que viajaron desde México lo confirmaron. Es cierto, los letreros han cambiado. Pero todavía se siente un muro en la mirada de los empleados. La duda de si realmente han mejorado no desaparece. Los turistas mexicanos no sentían ira. Sentían algo mucho más difícil de solucionar, una profunda decepción. Y la decepción es más fuerte, más duradera y cambia el comportamiento de forma más radical que la ira. Aquí, la reacción cultural mexicana se hizo aún más fuerte. Prefiero no ir desde el principio a que me traicionen una vez más. Mientras tanto, en Corea, la desesperación alcanzaba su punto álgido. El representante de la Asociación de Comerciantes de Myeongdong lloró durante una entrevista televisiva. Mi tienda ha sobrevivido 40 años gracias a nuestros clientes de México. Por favor, vuelvan. Pero sus lágrimas ya no podían llegar a los corazones de un pueblo que se sentía herido y distante. En una conferencia de prensa para anunciar las reformas en las tiendas libres de impuestos, un directivo hizo una profunda reverencia. Lamentamos profundamente nuestras acciones pasadas. Esta vez, prometemos un trato sincero. Pero los turistas mexicanos no volvieron. No es que dudaran de la palabra arrepentimiento. Dudaban del momento del arrepentimiento. ¿Por qué no cambiaron antes de estar en problemas? ¿Por qué no dijeron nada cuando el movimiento No México estaba en su apogeo? ¿Por qué, mientras se beneficiaban del turismo, hicieron la vista gorda ante el fraude contra los mexicanos? Corea no tenía una respuesta para el núcleo de esa desconfianza. Y entonces, el gobierno coreano pronunció las palabras que sellarían su destino: México es un país amigo, por lo que es natural que regresen. Esta declaración provocó una indignación masiva en México. ¿Quiénes fueron los que promovieron el sentimiento antimexicano en primer lugar? Solo cuando les conviene se acuerdan de la amistad. Nadie se tomaba ya en serio las campañas de mejora de Corea. Y Corea comenzó a darse cuenta de una dura verdad: sus medidas llegaban demasiado tarde. La distancia emocional era ya insalvable. El precio del No México era mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Y a partir de aquí, Corea se enfrentaría a una realidad irreversible. Mientras la sociedad coreana gritaba desesperadamente por la reconciliación, en una sala de juntas en la Ciudad de México, el ambiente era completamente diferente. Los ejecutivos de una de las agencias de viajes más grandes del país estaban sentados alrededor de una larga mesa. Sus rostros no solo mostraban cansancio, sino también una determinación inquebrantable. El tema de la reunión era uno solo: el futuro de los paquetes turísticos a Corea del Sur. El director de operaciones leyó un informe con voz monótona. La tasa de reservación para nuestros tours a Corea ha caído al 4% en comparación con los niveles previos a la pandemia. La tasa de cancelación es la más alta de todos nuestros destinos. Uno de los directivos suspiró. Casi no recibimos quejas directas. Pero la opinión generalizada que nos llega a través de nuestros agentes es: queremos evitar Corea. No había una avalancha de correos de odio ni llamadas furiosas. Pero todas las cifras apuntaban a un rechazo absoluto. El director continuó: lo más grave es la pérdida de los clientes recurrentes. Aquellos clientes leales que visitaban Corea 2 o 3 veces al año han desaparecido por completo. Su número actual es prácticamente cero. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Durante años, los tours a Corea habían sido una mina de oro para la agencia. Eran económicos, el destino era relativamente cercano y muy popular entre jóvenes y familias, generando ingresos estables. Ahora, esa ruta dorada se había convertido en un símbolo de pérdidas económicas. Pero más importante aún, el principio fundamental de la empresa los empujaba a tomar una decisión: no podían enviar a sus clientes a un país donde no podían garantizar su seguridad y disfrute. Finalmente, el presidente de la compañía habló. Señores,
es suficiente. Como empresa, nuestra máxima prioridad debe ser la seguridad y la confianza de nuestros clientes. Nadie se opuso. En el acta de la reunión, quedó registrada una sola y breve frase: se suspende la venta de paquetes turísticos a Corea del Sur. Al día siguiente, el anuncio sacudió a toda la región. Los noticieros lo repitieron una y otra vez: principales agencias de viajes de Latinoamérica suspenden los tours a Corea. La razón: no poder garantizar la seguridad y satisfacción del cliente. En las redes sociales, se extendió una ola de apoyo silencioso pero firme. Es la decisión correcta. Si no se puede viajar con tranquilidad, la suspensión es lo más lógico. No hay nada más importante que la seguridad. Y muchos mexicanos entendieron que esto no era una represalia. No era una cuestión de ira ni de emociones. Era la consecuencia lógica de la pérdida de confianza. Mientras tanto, cuando la noticia llegó a la industria turística de Corea, el impacto fue devastador. En Myeongdong, los comerciantes se agolparon en una pequeña oficina para ver las noticias en una televisión. Las palabras del presentador resonaron en la sala: grandes agencias de México, Argentina y Colombia anuncian la suspensión de sus tours a Corea. Por un instante, nadie pudo decir una palabra. El primero en reaccionar fue el jefe de Sugi. Con voz temblorosa, susurró: se acabó. Los comerciantes se miraron unos a otros. Nadie lo contradijo. Sus palabras eran la más pura verdad. El director de la tienda libre de impuestos se llevó las manos a la cabeza. No solo es que los mexicanos no vuelvan por su cuenta. Si las agencias de viajes los eliminan de su oferta, ya nadie elegirá Corea. En Busan, el gerente de hotel, el señor Choi, se quedó paralizado frente al televisor de su lobby. ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas nos tomará recuperar la confianza? En su mente apareció la sonrisa de una familia mexicana que lo visitaba cada primavera. Les dije: vuelvan pronto. Pero ya no tengo ninguna garantía de que lo hagan. Para empeorar las cosas, la industria de la aviación se unió al movimiento. Las aerolíneas de Latinoamérica anunciaron una reducción drástica de sus rutas a Corea. En algunos aeropuertos, los vuelos a Seúl fueron completamente eliminados. Los boletos de avión se desplomaron, llegando a precios de remate, pero aún así, los asientos permanecían vacíos. Un ejecutivo de una aerolínea comentó con amargura: recibimos comentarios de gente que dice que no viajaría a Corea ni aunque el vuelo fuera gratis. Nunca habíamos visto algo así. De esta manera, Corea entró en una fase irreversible. La etiqueta de país no confiable se le había adherido a la piel, y el corazón de su industria turística comenzaba a detenerse en silencio. Pero para Corea, el verdadero infierno aún estaba por llegar. La mañana después de que las grandes agencias de viajes anunciaran la suspensión de los tours, el cielo de Seúl estaba extrañamente silencioso. La calle principal de Myeongdong, donde antes los autobuses turísticos hacían fila y el sonido de las maletas con ruedas era constante, ahora estaba desierta. Solo el sonido de una pancarta publicitaria meciéndose con el viento rompía la quietud. Sugi se detuvo de camino al trabajo. Frente a ella se extendía una hilera de tiendas con las cortinas metálicas bajadas. 1, 2, 3, perdió la cuenta. Ayer, cuando escuchó la noticia de la suspensión, no le pareció real. Pero el paisaje de esa mañana lo convertía en una realidad ineludible. De verdad se han ido para no volver, un dolor profundo le subió desde el pecho. Pero ese dolor no era solo suyo. En Hyundai, Busan, el gerente Choi miraba el tablero de bienvenida en español que aún colgaba en su lobby. Bienvenidos. Vuelvan pronto. Recordó a la familia mexicana que venía cada año en la misma fecha. A la pareja de ancianos que lo había visitado innumerables veces. Al cliente leal que vino a contarle que su hija había sido aceptada en la universidad. Sus rostros aparecían en su mente. ¿Realmente los valoramos como se merecían?, se preguntó con voz temblorosa. Se dio cuenta de que, detrás de la sonrisa de bienvenida, en algún momento, quizás los había hecho sentir que solo eran una fuente de ingresos. El aire de hostilidad que tantos mexicanos habían percibido, como se describió antes, no había sido una coincidencia.
La distancia emocional que existía en sus corazones se había materializado en esta desoladora realidad. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, Mateo veía las noticias sobre Corea y suspiraba en silencio. Recordó las palabras frías que había escuchado durante su intercambio estudiantil: cóbrenle más al mexicano. Esa gente no se queja. Esa incomodidad que sintió en aquel entonces no había sido su imaginación. Y la silenciosa decisión de los mexicanos, como se insinuó desde el principio, de no enojarse, de no hacer escándalo, sino simplemente de distanciarse, finalmente se había materializado a través de las agencias de viajes. No es enojo, murmuró Mateo. Es que ya no queremos tener nada que ver con eso. Su susurro era un eco del sentir de todo un pueblo. El gobierno coreano entró en pánico. Por la cooperación entre nuestros países, México debería apoyarnos. Para la recuperación del turismo, la amistad entre Corea y México es necesaria. Pero esas palabras provocaron un fuerte rechazo en México. Después de su campaña, No México, ¿ahora piden ayuda? La confianza no es algo que se pueda invocar a conveniencia. La decisión de no ir era una protesta silenciosa, una respuesta final. La reacción de los mexicanos fue sorprendentemente racional. Si un lugar es desagradable, no se va. Y punto. Pero el impacto de esa simple acción fue incalculable. La economía coreana perdió una parte masiva de sus ingresos por turismo, su marca país se devaluó y la inversión de capital extranjero disminuyó. Cuando celebraban su movimiento No México, nadie se dio cuenta de que la industria turística de su país se sostenía gracias a aquellos a quienes odiaban. Y así, la historia resuelve su última pregunta. ¿Por qué se fueron los turistas mexicanos de Corea? La respuesta ya era evidente. No fue porque los odiaran. No fue porque se enojaran. Fue porque, en su cultura, a un lugar donde no se sienten respetados, simplemente dejan de ir. Y la otra pregunta, ¿realmente le convenía a Corea perder a los turistas mexicanos? La respuesta fue trágica, irónica y brutal. Los destinos turísticos de los que Corea se enorgullecía, sus ciudades vibrantes, su cultura dinámica, gran parte de todo eso se sostenía sobre la confianza de los mexicanos. La confianza tarda 10 años en construirse, se pierde en un instante y se necesitan otros 10 o 20 años para recuperarla. Esto no fue un castigo que México le impuso a Corea. Fue el resultado que la propia Corea eligió. La lección final está dirigida a todos los países del mundo. La honestidad es el mayor activo de una nación. La confianza es el recurso turístico más poderoso. Y si se traiciona esa confianza, una potencia turística se autodestruye. La verdadera causa del colapso del turismo en Corea no fue un problema diplomático ni económico. Fue una sola cosa: olvidar la importancia de respetar al otro. La acción final y silenciosa de los mexicanos fue elogiada en todo el mundo como la respuesta más madura, y dejó en evidencia la inmensidad de la confianza que Corea había perdido. Y la historia se cierra en silencio. Sin escándalos, sin ira, la imagen de un pueblo que simplemente dio la espalda fue la respuesta a todo este relato. ¿Qué te pareció este video? Nos encantaría conocer tu valiosa opinión y tus reflexiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Tu apoyo es crucial para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final.